Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que les acerca a través de esta señal toda la información para el hombre de campo. Y empezamos con temas realmente muy interesantes, como el que ya mismo estamos presentando. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Se han conocido algunos datos interesantes que vienen en la línea respecto a lo que hace un tiempo viene analizando FADA respecto al impacto que tienen los impuestos sobre la producción agrícola, sobre la producción agropecuaria. Y en este caso particular han revisado el impacto que tienen en la producción de soja. Nicole Pisani Claro, de la Fundación FADA, está con nosotros para analizar estos datos que son realmente interesantes. Nicole, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, Julio. Un gusto contar con ustedes. Bien, el dato que ustedes han revisado es que cada 100 pesos que se producen en materia de soja para el productor agropecuario, ¿cómo impacta los impuestos en esa producción? Bueno, el índice FADA mide, por un lado, una participación del Estado ponderada entre 4 cultivos: soja, maíz, trigo y girasol, que esto es desde 100 pesos, 61,8, se van en concepto de impuestos, y en el caso de la soja es uno de los indicadores más altos, que alcanzó el 67,7%. Esto es, que de cada 100 pesos de renta agrícola, 67,7 se van en concepto de impuestos entre los 3 niveles de Estado, ya sea nacional, como por ejemplo con un gran peso de los derechos de exportación, a nivel provincial, donde tenemos cuestiones como, como ingresos brutos o el inmobiliario rural, y ya también considerando un nivel municipal, dependiendo las provincias, lo que son tasas y guías. Esto, por igual, digo, todos terminan impactando en una producción que además al productor le significa, por un lado, una inversión muy importante, desde el grano hasta la tecnología que se aplica, y, por cierto, donde se espera que el volumen de una cosecha sea medianamente positiva para responder a todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Como decís, entran en juego cuestiones de rendimientos de los cultivos, donde se esperan unas buenas cosechas, de precios de la soja, del maíz, del trigo, que en el último año han mejorado. En el caso de la soja, ha tenido una mejora de su precio FOB del 60%, por ejemplo, y también de cuestiones de costos, que en los últimos meses y en el último año también tenemos unas luces amarillas por el aumento que han tenido los costos de producción en los diferentes cultivos, donde parte de estos costos están dolarizados y parte son costos en pesos. Casualmente, sobre este tema, ya que lo abordás, y antes de ir a lo que puede llegar a impactar en otros cultivos este índice FADA que ustedes han medido nuevamente, ayer algunos productores agropecuarios me decían que generalmente comercializan el producto de una cosecha a un valor, a un determinado dólar, y después a la hora de comprar los agroinsumos para la próxima campaña les impacta de una manera totalmente distinta, con otro precio y con una mayor afectación al bolsillo, lo cual implica una suerte de devaluación para aquel que está comercializando sus granos. Sí, bueno, en el caso particular de los cultivos y de las producciones, como por ejemplo la soja, siempre tenemos un precio que es el precio internacional de referencia,
a lo cual hay que descontar los derechos de exportación, los costos de FOBIN, que serían los costos, digamos, de gastos de exportación. Después tenemos algunas intervenciones de mercado y en el cual el productor recibe, digamos, un precio de la soja que no es el precio internacional, no son los 500, 600 dólares que se han hablado en los últimos meses, sino que es un precio de alrededor, dependiendo del tipo de cambio, que puede rondar entre los 300 y los 200 dólares. Entonces, ahí entran en juego, digamos, estos ingresos, de los cuales después el productor tiene que pagar sus costos, que como bien decíamos, tenés una parte de estos costos, en el caso puntual de la soja, el 51% de los costos son dolarizados, como por ejemplo los fertilizantes, y después tenés un 49% que son costos en pesos, como fletes o las labores, pero que a la larga, en el caso por ejemplo del flete, termina estando vinculado al dólar por una cuestión de la evolución del precio del gasoil. Bien, respecto a otros cultivos, decías, la soja es la más impactada, el maíz que se cultiva y mucho y con muy buenos rendimientos aquí en la provincia de Córdoba, ¿qué afectación tienen de parte de impuestos en todos los niveles? Bueno, en el caso del maíz tenemos que la participación del Estado en la renta es del 50,6%, esto en el mismo sentido de 100 pesos, más de la mitad, 50,80, con 60, perdón, se van en concepto de impuestos. La particularidad en comparación por ahí con lo que es la soja, en el caso del maíz, es que tiene un menor derecho de exportación. La soja tiene un derecho de exportación del 33%, mientras que el maíz es del 12%, y bueno, después ya sí tenemos costos de producción que son similares. En el caso de lo que es, por ejemplo, una hectárea de maíz en la provincia de Córdoba, como mencionabas, tenés una producción, un costo de producción del 52%, y después tiene un gran peso lo que es el costo de flete, porque a medida que nos adentramos al interior mediterráneo, alejado de los puertos, uno de los principales costos es el costo de flete, digamos, que tiene un peso muy importante. Bien, con todo esto, imaginamos que el productor tiene que afilar perfectamente el lápiz, si realiza agricultura de este tipo de granos en campos propios, en campos alquilados, imaginamos que todo eso le debe acortar muchísimo más la visión del negocio, e imaginamos también que debe pensar de qué forma comercializar sus granos, atendiendo a que este tipo de cosas son condicionantes para un negocio que tiene altísimos riesgos. Sí, así es. Como bien decís, entran en juego cuestiones como los campos propios o arrendados. También entra en juego el momento de la venta, en el cual cómo se encuentran los precios en esos momentos, la cuestión de los costos, que son variables que va a haber que ir siguiendo, principalmente en un contexto de un atraso cambiario y también de una cuestión de inflación que viene afectando muchísimo a nuestro país. Al próximo indicador vamos a tener que tener un buen seguimiento de lo que son los costos para ver también cómo evoluciona este índice. Sí, sobre todo. Y además queda confirmado que el campo en cierta medida sostiene buena parte de la actividad económica del país, significando un motor realmente muy importante. Sí, como bien decís, bueno, estamos en un momento en que, por ejemplo, 7 de cada 10 dólares por exportación provienen de las cadenas agroindustriales. Tenemos gran participación, un 22% de la generación de empleo, también una alta participación en lo que es la actividad económica, el PBI. En este sentido, es una actividad que es motor para el país, que es también muy importante en el interior productivo, en el interior del país, no solo en este caso particular, lo que son la producción de soja, maíz y trigo, sino también ya cuando nos adentramos a hablar de economías regionales, ¿no? Nicole Pisani, claro, como siempre, muy amable, muy gentil por estos datos que acercás a Mundo Agro. Será hasta la próxima, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.
Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información para el hombre de campo. Esta es la crónica de un lugar fantástico, un lugar que guarda parte de nuestra historia. Aquí, en este pequeño rincón del universo, están las huellas de un gigante que caminó estos rumbos mucho tiempo atrás. Y hay bajo esas pisadas un mundo subterráneo de miles y miles de años de antigüedad que discurre con encanto hacia lo más profundo, donde ningún ser humano ha podido llegar aún, y que al final del recorrido nos enseña su mayor tesoro, una puerta que nos lleva a conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo Tierra. Descubríla vos también. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Se trató la reunión del tema de las negociaciones con el gobierno. El sector productivo no ha sido citado en todo este tiempo, ya hace muchos días. No tenemos interlocutores. La cadena cárnica es una cadena amplia que tiene muchos jugadores, como se dice, y es increíble que no se cite para conocer la opinión de la fábrica de terneros, que es justamente todo el sector productivo. Pareciera que el gobierno nos ha elegido como oposición. Nosotros le hemos pedido una audiencia al presidente, no nos la ha otorgado para hacerle propuestas, para acordar. Creemos que de este problema se sale a través del diálogo, no a través de resoluciones intempestivas y sin consenso. La reunión con los empresarios fue buena porque nos informaron las negociaciones. No estamos de acuerdo en algunos términos, los entendemos los señores empresarios, por eso yo creo que, o creemos que es necesario que esté toda la cadena con los matarifes, con los empresarios, con el sector frigorífico, el sector productivo, porque entre todos podemos entendernos y traer algún alivio. ¿Y por qué pongo el acento en el alivio? Porque el problema del precio de la carne es el problema del precio del gasoil, el problema de los servicios, de los neumáticos, por poner algunos. Acá el problema es macroeconómico. Segundo, es de la gran economía, cierto que está desfasada en nuestra Argentina, que está sin control. No hay control en los gastos del Estado y en su gran déficit. Y en segundo lugar, vemos que si no hay políticas de acuerdo, no va a haber políticas públicas. Y el tema de los precios se soluciona produciendo más, no produciendo menos e interviniendo. Más allá de que haya coyunturas que se puedan atender y corregir. Y en eso es lo que estamos esperando para ver si lo podemos
lograr. Y con el sector cárnico, con las empresas, la charla fue, como mencioné, amena. Hacía muchos años que no lo hacíamos, la vamos a seguir haciendo porque tenemos que ver cómo entrelazamos dos sectores que se dependen entre sí. En la Argentina tenemos que inaugurar estos ámbitos o reflotar estos ámbitos de diálogo para acordar políticas y bueno, esperemos que el Estado se sume. Y la visión de la producción es la visión que tomamos como referencia a los países que exportan y que no simplemente son países desarrollados, sino nuestros vecinos. Nuestros vecinos están viendo, frente a un mercado demandante, que es el mercado cárnico en el mundo, viendo cómo producen más para atender su demanda, porque si la exportación atentara contra el mercado interno y contra nuestro bolsillo, nadie exportaría. Y todos los países hacen la diferencia, por utilizar un término muy vulgar, exportando y cuidando su mercado interno. Por lo tanto, aquí no es una mirada única en que si exportar perjudicamos el bolsillo. El bolsillo de los argentinos está muy flaco por la situación macroeconómica y en general, independientemente del tema de la carne, que puede estar más desfasado, pero el precio ha aumentado por cuestiones de oferta y demanda, por cuestiones estacionales, pero que se pueden corregir si hay acuerdo en toda la cadena cárnica y no medidas individuales. Y es un error pensar que la exportación, porque la exportación de carne en la Argentina no afecta en absoluto el tema precios, ni afecta la oferta, porque lo que se exporta es lo que no se consume en la Argentina. Y por último, el sector productivo en el precio final de la góndola es el que no llega más del 20%, es decir que el sector productivo no produce inflación. Todo esto lo digo porque estamos como demonizados frente al gobierno, cuando la postura de la producción es todas las mañanas producir y alentar a que haya más carne en la Argentina, como el resto de las actividades. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Y ahora vamos a la pausa, momento para tomar nota respecto a los otros temas que ya en un ratito presentamos en esta edición de Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina.
Pedro, ¿cómo anduvo el remate de hoy? Mirá, gran remate el de hoy, 1017 cabezas encerradas, con un muy buen conjunto de novillitos gordos, novillitos y vaquillones, tenemos un consumo muy bueno, con valores entre los 197 a 215 pesos para novillitos hasta 350 kilos, de 350 a 400, entre 190 y 205 pesos, algún novillo de 420, 430, entre los 188 y 197 el máximo por esa categoría. La ternera entre 190 y 200 pesos, muy parejo, muy buena la ternera. La vaca buena entre 120 y 130 y los toros entre 98 pesos, algún toro medio conserva, a 165 algún toro de consumo de 550, 600 kilos, muy bueno. La invernada hoy entre los 220 y 250 pesos, hizo un lotecito ternero livianito muy bueno. Y entre 200 y 230 te diré que fue un poco la media del remate, macho y hembra de 180, 190, 200 kilos. Y algún novillito vaquillón arriba de los 200, entre 180 y 210 pesos el máximo para esa categoría. Un remate bastante ágil, muy buen remate, así que linda jornada la de hoy. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Será hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.